Bueno compañeros, mi nombre es Giancarlo Sachipí Salgado y a manera de introducción pues tenemos que la importancia de la mosca de la fruta radica en que 20 de estas especies son de gran importancia económica para nuestros cultivos y que pues esta se encuentra distribuida desde los Estados Unidos hasta la parte sur del continente americano, lo cual pues nos abarca una gran extensión en área, ¿no? Eh, Ya los daños que provoca, digamos, dentro de los frutos se clasifican en directos e indirectos, siendo los directos los daños producidos por el efecto de la picadura de la hembra sobre el fruto, con el fin pues de que ésta realice la oviposición. Eh, Cabe recalcar que pues en esta picadura también pues es una vía de entrada de hongos y bacterias, los cuales pues nos van a descomponer la pulpa y nos van a generar una pérdida económica, ya que pues este fruto no es comercial. En cuanto a los daños indirectos, pues nos referimos a lo que es la restricción impuestas por algunos países para la exportación y para la importación de fruta. Esto pues con frutas digamos que tengan un riesgo de haber sido atacadas por alguna de estas moscas. Y en cuanto al manejo pues de la mosca de la fruta, pues tenemos que dentro del manejo integrado de plagas para el control de este insecto se utilizan trampas McFly como método de monitoreo poblacional de la mosca. Estas trampas pues lo que utilizan es la orina humana como atrayentes naturales hacia las moscas y se realizan pues digamos lo que son conocidos como sistemas de monitoreo eficientes que incluyen lo que son las trampas artesanales y el atrayente natural que es de orina humana. Y hoy me corresponde hablarles sobre la trampa McPhail. La trampa McPhail o trampa mosquero se compone de una base de embudo invertido y una especie de campana transparente en la parte superior, como se logra apreciar en la imagen. Las trampas se usan en combinación con diferentes difusores de feromonas, donde los insectos entran a la trampa a través de un agujero que hay en la base del embudo invertido en la respuesta a las feromonas que cuelgan en la parte de arriba de la campana. Una vez estando adentro, los insectos quedan atrapados por las feromonas y las trampas se utilizan para el monitoreo y el control de moscas en la fruta de los diferentes cultivos, especialmente en los géneros Dasiops, Ceratitis y la Anascrepa. ¿Por qué se sienten atraídas? Básicamente el amonio es la sustancia que atrae a las moscas de las frutas, según Batman y Morton, y es utilizado en sustancias sintéticas desarrolladas recientemente para la captura de moscas de la fruta. Con los diferentes estudios y análisis, la orina humana pues es una fuente de amonio y por eso se considera viable como atrayente para las moscas de las frutas. Mi nombre es Juan Felipe Benavides, voy a presentar el procedimiento de cómo hacer la trampa McPhail. Para ello vamos a utilizar dos botellas por cada trampa que vayamos a hacer. La una será para el tratamiento, la cual llevará la orina, y la otra para el control, la cual llevará agua más un colorante. El primer paso para realizar la trampa será realizar 4 agujeros. Estos deben ser de aproximadamente 4 a 5 milímetros, lo cual mide la mosca de la fruta. Esto lo haremos de la siguiente manera. Clavo caliente, realizamos los agujeros en la parte superior de la botella. Y este procedimiento lo repetimos también en la otra botella. Una vez teniendo los agujeros en las botellas, vamos a proceder a llenarlas, la una de orina y la otra de agua con el colorante, aproximadamente hasta 4 centímetros desde abajo. Una vez llenas las botellas, adicionamos una cuerda para poderlas colgar. En mi caso voy a colgar
estas en un árbol de naranja, preferiblemente que esté con fructificación. Las botellas se deben colgar en la misma rama a una cierta distancia entre sí. Este procedimiento lo vamos a dejar por una semana y en una semana sacaremos los insectos que hay tanto en el tratamiento como en el control y haremos un recuento de ello. Y este proceso se realizará en 3 semanas. Bueno, mi nombre es Lucas Durán y en cuanto a la recolección de datos, se tuvo que a la hora de tomar estos, lo primero que se realizó fue un diagnóstico de las trampas en donde se verificó que éstas estuvieran en buen estado y que presentaran dípteros dentro de estas. Posteriormente se procede a retirar las trampas del lugar del muestreo. Como se puede observar en la imagen, se ve al compañero que se encuentra retirando la trampa del lugar del muestreo y posteriormente, como se observa en la siguiente imagen, se realizó una observación externa de la trampa que contenía orina y la presencia de algunos insectos. Después de lo anterior, se vació todo el contenido de las trampas en una tela blanca y se evidenció que la trampa contiene una gran variedad de insectos, como se puede observar en la imagen. Posteriormente se procede con la ayuda de unas pinzas y una lupa a identificar características morfológicas de estos insectos, como lo puede ser si estos presentan un único par de alas, si estas alas son membranosas o la presencia de alteriddos, dado que el orden de interés que se buscaba capturar en estas trampas eran dípteros. Entonces, como observan la imagen, se ve en este caso un díptero, el cual está está en la tela y se está observando con la lupa. Por último, se organizaron todos los insectos catalogados como dípteros en una hoja de papel, los cuales fueron organizados en fila y se procedió al conteo para posteriormente registrarlos en los datos. Continuando con el tema, la pregunta de investigación que se planteó fue la de si hay diferencias entre el número de individuos dípteros atraídos por la orina humana comparado con el número de individuos atraídos por el agua amarilla. Ya entrando en contexto relacionado a los datos de campo, se tuvo que 141 datos tanto en la muestra con orina como en el control. Se tuvo un promedio de 43.34 para el método con la orina y 0.82 para el control. Entonces, como observan la gráfica, se ve una diferencia estadística significativa entre los promedios, como lo mencioné anteriormente, tanto de la orina como del control. Aparte de lo anterior, también se realizó un análisis estadístico de datos no paramétricos, en donde se realizó un análisis de la normalidad de los datos y se obtuvo que con un número de datos de 141, se tuvo que para Shapiro-Wilk se tuvo un valor de 0.24 en la orina y 0.47 en el control, y un P en la distribución normal de 8 por 10 a la menos 24 en la muestra con orina y 2.1 por 10 a la menos 20 en el control. Entonces, de acuerdo al anterior, dado que la P es inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, lo que es un indicativo de que los datos que se representan no hacen parte de lo que es una distribución normal. Posteriormente, también se realizó el análisis estadístico de Mann-Whitney, en el cual para un número de 141 datos, tanto en el control como en la orina, se tuvo en la orina una media de 101.97 y 39.53 para el control, y se tuvo un valor de 1136,5 en Mann-Whitney, y se tuvo también un valor de la probabilidad de 5,1 por 10 a la menos 40,
lo cual es un indicativo de que existe una diferencia estadística entre el método de control y el método de la orina. Posteriormente, también se realizó un análisis mediante el test de normalidad para estos mismos 141 datos, solo que repartidos en un periodo de 3 semanas, dado que este fue el periodo en el que realizaron los muestreos, siendo en cada semana un total de 47 muestreos, en los cuales se obtuvo una P de 7,9 por 10 a la menos 14 para la primera semana, 2,02 por 10 a la menos 14 para la segunda semana y 7,18 por 10 a la menos 13 para la tercera semana. Entonces, dado que el valor de P es menor a 0,05 como en el caso anterior, se rechaza la hipótesis nula, lo cual es un indicativo de que los datos no tienen una distribución normal. Finalmente, se graficó el número de insectos muestreados por semana, en donde se indica que no existe una diferencia estadística a través del tiempo con respecto al tratamiento. Esto debido a que, como se mencionó anteriormente, al no haber una distribución normal de los datos, causa que existan datos comunes entre el periodo del tiempo, en este caso las semanas. Ya a manera de conclusión, se obtuvo que sí existe una diferencia entre los individuos dípteros atraídos por el tratamiento con orina humana versus el control, dado que el número total de muestreos realizados tanto en el tratamiento como en el control existió una diferencia estadística significativa en donde el tratamiento atrajo un mayor número de individuos con respecto al control.